Bueno, vamos a hablar de masas pélvicas anexiales, haciendo énfasis en la importancia de la relación entre la imagen y tratando de hacer su correlación con la anatomía patológica. No es el objetivo de la imagen hacer anatomía patológica mediante imagen. No podemos decir que una lesión es cáncer. Vamos a tener que tenemos un carcinoma de ovario, pero sí, al igual que en la mama, las imágenes, de acuerdo a la ecomorfología, que lo hacemos predominantemente con el modo B, nosotros podemos tener una orientación de la probable anatomía patológica de una lesión. La idea es tratar de enseñarlos a ver a ustedes hallazgos que nos pueden orientar hacia diferentes patologías y hacia la probabilidad de riesgo que tiene una imagen o una lesión de una masa pélvica anexial. El reto para el ecografista es cuál lesión tiene alta posibilidad de ser benigna y cuál tiene riesgo de ser maligna. No podemos ser categóricos para afirmar una u otra realidad. De hecho, el diagnóstico ecográfico al final debería hablarse de lesión sugestiva de o con una alta correlación de, pero no hay algún hallazgo que sea totalmente patognomónico que sustituya a la anatomía patológica. Por eso, lesiones que en ovario parecen malignas, la mayoría son benignas. Y es el problema que tenemos en ovario. Poder precisar que el método de imagen es muy bueno para decir cuál lesión es totalmente benigna, pero se equivoca mucho para decir dentro de las de riesgo cuáles son realmente malignas. De 100 masas que tienen riesgo que vemos, solamente 15 son cáncer. O sea que un 75% hay un error, pero nos lleva obligatoriamente, al no ser totalmente patognomótica la imagen para la malignidad, a operar a un paciente para poder hacer el estudio histológico, hacer la exéresis biopsia de las lesiones. Y por eso la mayoría de los autores sugieren el análisis morfológico subjetivo. Las masas anexiales, por su origen, puede ser de origen ginecológica, que son las más frecuentes, sucedáneas de ovario y trompa, o no ginecológicas, subsecuentes a patologías urinarias, intestinales, musculares y óseas. Los otros métodos de imagen, como la tomografía y resonancia magnética, tienen menor sensibilidad y especificidad para determinar la lesión originaria o original de los órganos pélvicos. Esas lesiones las podemos ver mejor por ecografía, pero sí nos pueden dar una imagen panorámica, de lo cual carece el ultrasonido para mostrarnos imágenes panorámicas, y nos puede dar una imagen panorámica donde podemos ver incluso, sobre todo para evaluar la extensión ganglionar y la extensión a órganos anexos, por ejemplo intestino, o que no son observables por ultrasonido. Son métodos complementarios muy importantes, pero el estudio debe basarse, si usted ve una imagen por ecografía y la ve categóricamente bien, no debería realizar, por lo menos al respecto a la lesión, no, pero sí podría hacerlo para ver algunas estructuras que se ven mejor por ultrasonido o tomografía, o para ver la extensión de la lesión. El ultrasonido entonces nos va a permitir una adecuada caracterización de una masa pélvica, y eso es muy importante para decidir quién necesita cirugía, o sea, cuáles son las de riesgo. Las de riesgo siempre van a ir a cirugía, qué tipo de cirugía se requiere, y si la lesión es una lesión subjetiva de benignidad, la puede resolver cualquier médico que no sea oncólogo, cirujano que no sea oncólogo. Sin embargo, si la lesión sugiere algo de riesgo, debería prepararse el médico para operar con una persona experta en disecciones importantes como el cirujano oncólogo. La mayoría de los tumores de ovario pueden ser de origen primario o secundario. Dentro de los primarios, los epiteliales son el 85%, son los más importantes. Y dentro de la epidemiología en Venezuela, para el año 2005, teníamos que el cuello uterino y la piel eran los de primera importancia, seguido de recto, bronquio, estómago y pulmones. Sin embargo, el ovario era el séptimo. Y el ovario, a pesar de que era el séptimo, la mortalidad era muy alta. Porque el problema del ovario es que cuando lo diagnosticamos,
ya el paciente tiene un cáncer avanzado. Recuerden que la paciente se hace citología anual, pero realmente muchos de los medios de institución pública no carecen de ultrasonido. Y el ovario es un órgano que está inaccesible y el cual, cuando muchas veces nos damos cuenta, el paciente acude más bien es con trastornos digestivos, quejándose de acidez y con aumento de volumen por asitis intestinal, por asitis abdominal, que es uno de los problemas que causa el cáncer de ovario. Entonces nosotros en esos casos, nosotros decimos que el ovario por eso es muy traicionero y hay una pauta para cuello uterino, que es el estudio anual, pero para ovario no hay quien sugiera que la paciente debería hacerse un eco por lo menos cada 6 meses. Bueno, ya como sabemos, el modo brillo trabaja con la amplitud del sonido, trabaja con la onda acústica, unos lo llaman 2D o escala de grises, y hay otras variedades del modo brillo que es el 3D o multiplanar, mientras que tenemos como complemento el modo B es anatómico, nos permite ver la anatomía, la morfología de las lesiones. El modo Doppler nos dice con qué facilidad o dificultad se está nutriendo. Si recuerden que en cáncer mientras más vascularizado es más peligroso. Sin embargo, el modo del patrón de oro para estudio de la ecomorfología o el estudio ecomorfológico subjetivo, que es el tema que estamos estudiando acá, es el modo B. En la parte 2D, el 3D no es necesario, y lo más importante, además de la morfología, en el modo brillo, sería el tipo de vascularización, si la lesión está muy vascularizada o no, quedando relegado un tercio el Doppler espectral. Entonces los dos modos imprescindibles para evaluar el ovario por ultrasonido y para el análisis morfológico subjetivo son el modo 2D o modo B y el modo Power Doppler o Doppler color. El 3D y el 3D Power Doppler 3D son realmente modos secundarios. Modos opcionales, el espectral, y hay unos trabajos que se hicieron en el 2002 con el Dr. Kurja, quien sugirió un índice de resistencia menor de 0,45 era riesgoso de cáncer. Sin embargo, allí está algunos de sus fallos diagnósticos, porque hay fenómenos fisiológicos en el cuerpo como la ovulación, en la cual podría haber índices de resistencia tan bajos, mucho menores de 0,45, y simplemente es un folículo ovulatorio. Hay que tener cuidado por eso de hacer Doppler no a mitad del ciclo, sino cuando uno ve una lesión, como les he repetido anteriormente. Lo ideal es categorizar la lesión los primeros 5 días del ciclo, cuando no tenemos el factor de la ovulación. Entonces eso nos puede llevar a falsos positivos. En resumen, estos otros software muy importantes, como son el Doppler Power 3D, los índices de vascularización, de perfusión, no han dado un buen resultado. Entonces actualmente lo que necesitamos para poder hacer una orientación de un paciente con una masa pélvica anexial es un ecógrafo modo B, que nos va a permitir el análisis morfológico, y un ecógrafo que tenga Doppler color. ¿Sí? La sensibilidad de las lesiones con Doppler con modo B es del 90%, y lo que le aumenta es solamente un 2% para calificar de riesgo de malignidad. Entonces el estado actual de los modos de ultrasonido es que el ultrasonido es un método muy bueno para determinar las lesiones benignas, pero aún no ha resuelto el problema del alto porcentaje de falsos positivos en las lesiones con morfología sospechosa de malignidad. O sea que hay una gran cantidad de falsos positivos que ustedes van a creer que es cáncer, como es esta imagen que está acá, y realmente son tumores borderline o son cistoadenomas. Sin embargo, fíjense la diferencia entre las imágenes. Esta es una imagen totalmente limpia de un quiste simple, totalmente anecoico, con reforzamiento posterior y túnel lateral, sin ningún componente sólido ni en su pared ni en su interior. A esta lesión, cuya estructura presenta grandes componentes sólidos, incluso papilas y tabiques. Entonces uno por la imagen puede categorizar cuáles son las de riesgo y cuáles no son de riesgo. Esta imagen obviamente es sugestiva de benignidad, 99.9%, y esta tiene un alto porcentaje de riesgo de malignidad. Entonces acá un quiste simple, ¿verdad? Como les decía, y las lesiones complejas o mixtas, que por eso les digo que nosotros, cuando ya hemos hecho una experiencia, y se dice que un ginecólogo con experiencia en imagen
tiene que tener por lo menos 1000 ecos realizados. Nosotros sabemos ya que cuando vemos esta imagen con ecos lineales en un ovario, si ustedes hacen un eco de un feto y le ven el pelo, lo van a ver igualito. Eso es pelo dentro de un quiste y eso es un teratoma. O cuando ven una lesión casi completamente sólida con pequeñas áreas anecoicas, es de alto riesgo, muy alto riesgo para cáncer. O cuando ven una lesión sólida dentro de un quiste, es de alto riesgo para cáncer, ¿verdad? Entonces nosotros por la imagen, o cuando la lesión es totalmente sólida, por lo general son fibromas y la mayoría son benignas. Entonces una lesión de componente sólido y componente quístico, las mixtas, riesgo. El IOTA, que es el International Ovarian Tumor Analysis, que es un grupo que está totalmente establecido, de multiinstitucional, que estudia las lesiones anexiales, las clasifica las lesiones anexiales o las masas anexiales en 5 categorías. Lesiones uniloculares, como esa que vieron que era totalmente benigna, una lesión unilocular sólida, que es una imagen o una papila dentro de un quiste, la lesión multilocular, que se corresponde con un quiste que está dividido por varios septos, en varios lóculos, multilocular sólida, como esa última que vimos anteriormente, la cual tiene un componente ecogénico dentro de los tabiques, y la totalmente sólida como la última que yo les dije que era totalmente oscura. Entonces las lesiones uniloculares, por eso es que es muy importante desarrollar el ojo, son lesiones totalmente sin ningún componente sólido en su interior, por ejemplo como el quiste simple, como el folículo dominante, como el saxosalpin o el hidrosalpin. Recuerden el signo de la cintura, como les dije yo, y son realmente, esto es simplemente un pseudotabique, esto no es una papila porque es alargado y se puede ver en los hidrosalpin, o las lesiones que a veces tienen contenido, como vimos aquella que tenía pelo, que si ustedes abren esa lesión se dan cuenta que es una lesión, una sola cavidad, un contenido que podemos nosotros extraerlo simplemente con vertir la cápsula de la lesión, o sea, no forma parte de un crecimiento real de la pared del quiste. Estas son lesiones uniloculares con contenido, en ocasiones tienen un contenido de grasa, en ocasiones tienen un contenido de sangre como los folículos hemorrágicos, y en otras ocasiones tienen componentes mixtos, por ejemplo en los hidrosalpin o los hematosalpin, cuando en la trompa hay una hemorragia que podemos tener contenido. Sin embargo, son lesiones que realmente no tienen un crecimiento sésil o un engrosamiento de la pared como son las papilas. El unilocular sólido, que ese sí es peligrosísimo, que se corresponde a los crecimientos o engrosamientos de la pared importantes, y esos son una de las principales lesiones de riesgo de cáncer. Hay que tener cuidado de hacer diagnóstico diferencial, como con las paredes que hay que tener cuidado con las paredes del cuerpo lúteo o del folículo ovulatorio cuando eclosiona el óvulo y puede verse de esa forma arrugado. Multilocular, que se corresponde a la presencia de tabiques dividiendo un quiste. Entonces se forman varias cavidades con contenido sólido, contenido líquido, y unos pequeños tabiques que son delgados, no son de grosor importante. Multilocular sólido, ¿verdad? Es un quiste surcado por septo con algunos componentes sólidos dentro de la pared de los tabiques o de la pared del quiste. Recuérdense que tabique es cuando hay una banda ecogénica de tejido que atraviesa un quiste de lado a lado, y pseudotabique es cuando hay una banda ecogénica que no llega a cruzar hacia el otro lado de la pared. Una lesión sólida cuando el 80% de la lesión es totalmente sólida, y dentro de estas hay varias categorías. La más peligrosa no es la totalmente sólida, la más peligrosa es aquella que es sólida con algunos componentes líquidos, que por lo general se corresponden con necrosis de los tumores. Entonces ya tienen que recordar en categorías, ¿ves? Entonces aquí tenemos las categorías. Fíjense bien, aquí está el que tiene pelito, que son las bandas ecogénicas. Además de esas bandas ecogénicas tiene o algunas tonalidades de brillo diferente, que por lo general es grasa, ¿verdad? Y estas que son lesiones que son dermomas o quistes dermosos, se parecen también, pueden tener pelo, pueden tener grasa, pueden tener diente, y en ocasiones la grasa puede estar en diferentes condiciones de licuefacción. Por eso mientras más licuada está, más hipoecoica se ve o más anecoica, y si formar cúmulos de grasa o copos de grasa puede ser
un poquito y se puede confundir con el caso de un teratoma, en el cual ustedes pueden ver que hay un signo muy importante, que eso es lo que le afina el ojo al ecografista, es que cuando una lesión son tapones de grasa, fíjense, uno puede ver bien el margen de la pared, si hay como un límite entre la pared y el tapón de grasa y el grumo de grasa, y por detrás del grumo de grasa hay como una discreta sombra sucia por detrás. Entonces uno ve también un contenido dentro de la lesión unilocular, como de puntos ecogénicos brillantes. Entonces uno puede diferenciar que no es realmente un crecimiento de la pared. Entonces eso no es más que un quiste unilocular, una lesión unilocular con un contenido de grasa, que si usted lo abre y le pasa una cuchara, eso va a quedar la conchita totalmente libre allí, porque realmente el propio unilocular o la lesión unilocular con contenido anecoico con reforzamiento posterior. Fíjense otra lesión de un lado, que es lo que se llama el signo de la nevada, propio de la endometriosis. Entonces cada vez que ustedes ven un paciente que le da dolor de un lado y si ustedes una lesión en el ovario, es loma. Si ustedes ven una lesión unilocular pero con una cinturita, dice, eso, y lo ve en un anexo, eso es un hidrosalping. ¿Ves? O a veces el signo de la cintura, si no hay pseudotabique, ¿verdad? Parece que fueran austras del codo y contenido en hidrosalping. También a veces tenemos que, recuerden el signo aquel en las lesiones uniloculares, que era el signo de abeja, que son los folículos hemorrágicos. Esto era totalmente un coágulo y se está retrayendo y tiene esa imagen allí. Entonces todas estas son lesiones uniloculares, por lo tanto y según Girra, que son totalmente benignas o lesiones de benignidad, similares a las lesiones horizontales de mama. Ahora, las lesiones uniloculares sólidas sí son peligrosas, como esta acá, ¿la ven? Aquí hay una lesión que está emergiendo de la pared de un quiste sólida y además está vascularizada. Esa es la lesión. Si ustedes ven esta imagen acá, son las lesiones que en la anatomía patológica encontrado con mayor porcentaje de malignidad. Unilocular sólida es la categoría 2 de IOTA. La categoría 3 es la lesión multilocular, cuando un tabique divide el quiste en dos partes. La lesión 4 es el 4 de IOTA es la multilocular sólida, en la cual tenemos o excrescencias dentro de la pared del tabique o de la pared del quiste, y hay varios lóculos. Y la lesión sólida, donde hay mayor de 80% de contenido sólido, que las más peligrosas son aquellas en las cuales hay, esto es una lesión de alto riesgo, cuando la anterior, el multilocular de los tabiques con papilas, y esta que es totalmente sólida pero tiene componentes anecoicos, al contrario de esta es totalmente una lesión benigna. El líquido en el saco de Douglas, nosotros deberíamos medir en el fondo del saco de Douglas, en el plano medio y antero-posterior podemos ver líquido, y si hay una lesión, ese líquido que está allí se llama ascitis, y la ascitis depende. Nosotros cuando vemos, y eso también lo desarrollamos como ojo, como ecografista, que cuando vemos nosotros líquido libre o ascitis, nosotros podemos diferenciar la ascitis que es peligrosa de la ascitis que no es peligrosa. Entonces, cuando el líquido es totalmente anecoico, sin puntos ecogénicos, los puntos ecogénicos en muchos casos son células libres de la descamación, y eso se ve mucho, se habla de ascitis sucia, esa que tiene líquidos puntiformes en suspensión, y esa se asocia, si ustedes ven una lesión unilocular sólida o multilocular sólida, eso lo más probablemente es un cáncer. Cuando vean eso, enfóquense en la pared para ver si ven excrescencias, que muchas veces se corresponden con carcinomatosis peritoneal. Al contrario de cuando vemos una ascitis totalmente limpia, totalmente anecoico, negrito, ese líquido, esas son ascitis más de problemas médicos, como los problemas son exudados, mientras que los otros son trasudados. La otra ascitis, que puede ser sucia, pero que el paciente tiene fiebre y que es aquella en la cual hay proceso infeccioso en la peritonitis, también puede ser ascitis puntiforme. Entonces eso lo tenemos que saber. Entonces el ultrasonido pélvico lo que ha buscado es tratar de poder presentir o presagiar cuáles lesiones pueden ser malignas o malignas. Hay diversos protocolos de análisis ecográfico que se han ensayado a fin de tipificar las lesiones malignas, entre ellos sistemas de score simple, sistemas de score estadísticamente derivados, y la evaluación morfológica subjetiva, que es la que hacemos de rutina y se ha hecho durante toda la vida,
la evaluación morfológica, y por eso se dice que el modo B es anatómico, es un método sencillo y con la mejor capacidad diagnóstica. Fíjense bien, si nosotros vemos estas dos imágenes, a simple vista podríamos decir que la mujer de la... Yo les preguntaría cuál es la mala y cuál es la buena, ustedes me dirían, quizás, yo sé que me van a responder los muchachos, pero a veces la buena es la que parece mala y la mala es la que parece buena. Y entonces, por eso tenemos que tener no solamente un solo criterio, sino tenemos que hacer una suma de criterios para poder tener una mayor apreciación. La evaluación morfológica subjetiva se resume en este cuadro y lo que permite es clasificar las lesiones en bajo riesgo y alto riesgo. Y ya sabemos por modo B que las lesiones de bajo riesgo son aquellas que son uniloculadas, sin tabiques ni papilas, independientemente del contenido que tenga en nevada o en mechón dermoide o pelo o tapón dermoide o acúmulos de grasa, y que el modo Doppler va a tener una vascularización ausente en el centro porque no tiene realmente tejido verdadero dentro de su contenido. Mientras que el alto riesgo es compleja, tienen partes sólidas y partes líquidas y tienen una vascularización que dentro de ese tejido que está dentro de la lesión. Esas vascularizaciones, cuando son malignas, se han asociado con baja resistencia, como decía Kurja, pero es un patrón muy inespecífico, el cual no es muy importante para definir, para ser determinante en el riesgo de la lesión. Lo más importante en el riesgo es la ecomorfología, que lo hacemos por modo B. El tamaño de la lesión y el Doppler espectral son menos importantes, según este autor, en el 2010. Entonces, la morfología nos va a dar riesgo de malignidad, sin embargo, debemos asociar la característica de la imagen a criterios clínicos y epidemiológicos, y además de la imagen o el tumor propiamente dicha, la presencia de ascitis o no es un factor de riesgo, igual que la edad. Edades posmenopáusicas son de mayor riesgo porque no debería haber cambios en el ovario después que ocurre el silencio hormonal. La historia de cáncer de ovario es un patrón menos importante. El CA125 nos puede ayudar cuando está realmente positivo. Y debe realizarse el eco siempre del día 3 al 5 del ciclo. Fíjense que es importante para ovario poliquístico, es importante para monitoreo de ovulación, es importante para malignidad o benignidad hacer los ecos los primeros días del mes. Es importante para saber si hay pólipos o no, porque el endometrio está delgado. Entonces, hay masas ováricas que se pueden predecir por ultrasonido o se pueden sospechar que son benignas, y hay masas ováricas que se pueden sospechar que son malignas por ultrasonido. Y las características ecográficas de las lesiones benignas, el principal criterio de malignidad es la lesión unilocular. Independientemente de su contenido, una lesión unilocular tiene un 99.9% de posibilidad de ser benigna. ¿Cuáles son las benignas predecibles por ultrasonido? Simple, este hemorrágico, que ya lo han visto ustedes, que tiene el signo del panal de abeja. El enema, que tiene el signo de la nevada, como lo vamos a ver cuando ustedes ven esa imagen como nevada, que ustedes van a decir es una endometriosis. El teratoma quístico maduro, que tiene dientes, tiene pelitos, tiene grasa. Y el fibroteco es una lesión total sólida, pero totalmente sólida. Fíjense bien, esto, cuando yo veo un ovario, veo una lesión unilocular con reforzamiento posterior y tubular, es ovario derecho con lesión unilocular de 20 por 30 mil. Le podría colocar una apellido. Útero normal, ovario derecho con lesión unilocular, y HIRAPS 2, lesión sugestiva de benignidad. ¿Cuál es la sugerencia? ¿La van a operar? No. Esa paciente se va a observar si no tiene ni clínica ni dolor. Entonces, el quiste simple es la lesión característicamente benigna. Hay trabajos que el riesgo de CA en esos casos es mucho menor al 0.1%. Otra lesión que sabemos que tenemos que aprender a ver es el cuerpo lúteo. Se los mostré en la clase anterior. Fíjense que el cuerpo lúteo se caracteriza en el momento en el cual él puede sangrar cuando ovula. El folículo ovulatorio se puede transformar, si es el que se transforma en cuerpo lúteo. En un principio puede tener el signo de la nevada, luego él puede quedarse en esa forma, el signo de la nevada, el signo del panal de abeja, o puede retraerse y formar el cuerpo amarillo o el folículo de Graf. Claro que si ustedes le colocan, si yo le coloco esto color, voy a ver que está vascularizado en la periferia. Ese es el cuerpo lúteo. Y vemos cómo él se va retrayendo, y si ustedes hacen el eco en el momento de la regla, ustedes pueden estar seguros que ese paciente va a tener
Esa imagen que puede llegar a medir 12, 15 centímetros, que lo asusta a uno, llega a tener a veces 2 a 3 milímetros al final del ciclo. Entonces es una estructura fisiológica posovulatoria, mide menos de 3 centímetros por lo general, de apariencia variable y tiene una grave vascularización periférica o anillo de fuego. Entonces yo aspiro y espero que ustedes aprendan a reconocer el ovario y dentro de él, en la mitad del ciclo, al cuerpo lúteo, que puede transformarse en un quisto hemorrágico o un cuerpo lúteo hemorrágico y muchos le dicen el gran simulador. Si usted ve este anillo de fuego, se llama anillo de fuego el Doppler color porque hace como un aro, surge del Doppler Power, que es unicolor, y bueno, ustedes dicen, fíjense cómo tiene bordes angulados de un quiste que se retrajo, que era el folículo dominante o ovulatorio. Igualmente lo ven acá, en este caso fíjense que el índice de resistencia aquí es 0,43, y eso no es un cáncer, sino que es un proceso totalmente fisiológico como lo es el cuerpo lúteo. Fíjense cómo podemos tener también imágenes dentro del quiste, pero nosotros sabemos que forman parte de, si ustedes observan acá, estos son folículos que cuando son varios, son folículos que quedan inmersos dentro de un quiste, que nosotros debemos diferenciarlo del cúmulo óforo, pero el cúmulo óforo por lo general es uno solo. El ovario poliquístico también son lesiones, digamos, como está acá, que son uniloculares, y hay que quiste hemorrágico que se llena de sangre, en vez de formarse un folículo de grado, retraerse, y entonces en un primer momento nosotros vemos esto, no lo vayan a confundir con tabique, que son ecos lineales muy delgados, que son bandas de fibrina, que a medida que se va retrayendo va dejando márgenes angulados, y nosotros, si le colocamos el Doppler, vamos a ver el anillo de fuego. Entonces el quiste hemorrágico, que no es más que el folículo ovulatorio, que tiene un patrón reticular en panal de abeja, en las primeras de cambio, no todas las mujeres después que ovulan hacen quistes hemorrágicos. Lo usual es que formen el cuerpo albicans. Tienen baja ecogenicidad, tiene un elemento sólido. Esos elementos sólidos que se ven allí, también uno sabe que es un contenido que no es propio de la pared porque no están vascularizados, y a medida que se retrae tiene márgenes cóncavos. Como lo pueden ver, se ha sugerido que el cuerpo lúteo o la hemorragia del cuerpo lúteo tiene imágenes en panal de abeja. Fíjense, este es un ovario, este es un folículo, y una de las características cuando una lesión es benigna que uno puede ver, es que uno puede ver folículos normales en la periferia. Fíjense que estamos categorizando, ya sabemos lo que es un quiste, una lesión unilocular, y a veces con contenido, esto sigue siendo una lesión unilocular, porque si ustedes extraen ese ovario y le pasan una cucharita, todo ese contenido se puede sacar, como si le sacáramos esto acá, y no queda nada, no forma parte de la estructura propiamente del quiste, sino que forma parte de un contenido o una secreción que está dentro de la lesión. El endometrioma es el otro cuadro benigno. Con esto voy a detener la clase y vamos a continuar en una segunda episodio de la misma, con la morfología de las lesiones sugestivas de benignidad. Yo veo esta lesión, una paciente que sufre de dolor con la regla intensa o dismenorrea en el anexo izquierdo, y yo hago el eco y veo en un ovario esa lesión que tiene, yo la describo, o sea, se describe como lesión unilocular. Uno sabe que lo que hay ahí es sangre unilocular de bordes regulares, de paredes delgadas, con reforzamiento posterior y túnel lateral, con un contenido ecogénico puntiforme en su interior en relación con endometriosis. Yo le pongo en relación, no le coloco que diagnóstico endometriosis, eso es tarea del patólogo, ¿ves? Siempre es benigno, a veces puede estar loculado, tienen ecos internos de bajo nivel puntiformes tipo nieve o vidrio esmerilado. Y otra cosa importante, que ese contenido se mueve con el ultrasonido, por la energía transmitida por la sonda en la insonación Doppler. Esto es una característica del endometrioma, hace como remolinillos allí. Y el carcinoma endometrioide de células claras podría encontrarse en mayores de 45 años. Entonces detenemos la clase acá y vamos a continuar en un segundo episodio con las lesiones benignas.